el doctor Ricardo Zuluaga Gil, quien en esta ocasión va a tratar el tema referente a la crisis estructural de los sistemas constitucionales en América Latina. Antes de que inicie con su disertación el doctor Ricardo Zuluaga Gil, cabe hacer mención que el doctor es abogado de la Universidad de Medellín, Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Bien, es un privilegio contar con su presencia y participación del doctor Ricardo Zuluaga Gil, quien es autor de varios libros, así como de capítulos y títulos que se le han publicado en revistas indexadas. Doctor Ricardo Zuluaga Gil, ya está con nosotros. Doctor Rafael, muy buenos días. Un cordial saludo desde la ciudad de Medellín. Muy complacido por la invitación. Muy agradecido con usted por darme espacio en este importante evento que usted promueve cada año desde esa benemérita y hermosa ciudad. Como usted bien lo decía, pues un saludo para todos los que me están escuchando aquí desde la distancia. Como usted lo advertía, efectivamente quiero proponer un diálogo breve con ustedes acerca de un tema que me viene preocupando y que tengo como línea de investigación hace algunos años. ¿Cuál es el punto de partida? Yo sostengo que el constitucionalismo en el mundo ha ido girando alrededor de lo que llamo grandes corrientes. Uno puede pensar en una primera gran corriente de carácter anglosajón, en la cual el constitucionalismo no solo nace, sino que se consolida y se asienta en dos países que hacen parte de esta órbita geográfica, Inglaterra y Estados Unidos. Evidentemente, el uno como consecuencia de pertenecer al otro. Esa sería como una primera etapa del sistema constitucional. Una segunda yo la llamo la etapa francesa, que evidentemente tiene origen en la Revolución, se proyecta en algunos otros países europeos y en América Latina particularmente se proyecta en Haití, que como ustedes bien lo saben, fue el primer país independiente de América Latina. Y una tercera etapa muy importante y relativamente y que se produjo de forma más bien inmediata fue la que se dio en el resto de América Latina a partir de la ruptura de los vínculos tanto con la corona española como con la corona de Portugal. Posteriormente han venido otros movimientos, pensemos por ejemplo en el movimiento, la fase que se dio de arraigamiento del sistema constitucional a partir de la caída de la Unión Soviética y del muro, más que del muro, de la cortina de hierro que tenía sumidos a más de 20 países en un sistema totalitario y la mayoría de los cuales hoy se pueden reputar como democracias frescas, dinámicas y muy interesantes. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. A pesar de que América Latina se inserta en el constitucionalismo en esta tercera oleada y lo hace de forma más bien, si me permiten la expresión que no es la más apropiada, prematura, los más de 200 años de vigencia de este sistema en América Latina no nos arrojan un resultado del todo positivo. Y para esta afirmación me voy a fundamentar esencialmente en un documento muy significativo. Cada año la revista The Economist, con sede en Londres, publica un trabajo muy documentado, muy riguroso, que lo viene haciendo desde hace unos 20 años, que se titula Democracy Index, o el índice democrático, en el cual a partir de unas variables que ellos construyen, hacen una revisión de las 210 países independientes que hay en el mundo actualmente. Y arrojan una conclusión y básicamente lo que hacen es calificar los países desde regímenes totalitarios hasta democracias óptimas, teniendo en el intermedio
una serie de categorías de democracias débiles, democracias fallidas, regímenes mixtos, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando uno revisa el mapa, porque esto se refleja en un documento que es un análisis muy riguroso, muy injundioso, pero luego también se proyecta en un mapa. Cuando uno revisa el mapa de América Latina, lo primero que encuentra es que no hay un solo país de la región que hoy viva bajo condiciones que el índice democrático pueda calificar como democracias óptimas. Ni uno solo. Solamente hay dos de ellos que se pueden calificar como democracias aceptables. Y son paradójicamente dos países muy pequeños en términos geográficos y en términos demográficos. Y me refiero precisamente a Costa Rica y a Uruguay. Luego tendríamos el caso chileno, que es una, llamaríamos una democracia secas, y nos enfrentamos luego entonces a que la realidad de América Latina pasa o por democracias muy mediocres o por democracias enteramente fallidas. Habiendo algunas de ellas, no lo digo yo, lo dice el índice democrático, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que directamente este índice considera como regímenes y sistemas totalitarios. Lo digo con respeto para mis amigos de la queridísima República de México. Quiero contarles que lastimosamente entre el año anterior y este año, México descendió una escala y México ya no es reconocido por el índice democrático ni siquiera como un país democrático. Ya lo da en el rango de los países que avanzan hacia modelos totalitarios. Leve todavía, un totalitarismo leve, pero ya pues esto, repito, es una categoría que establecen ellos, no yo. Yo lo que hago es transmitir lo que están haciendo ellos. Me parece muy grave que un país en el cual viven más de 120 millones de personas, pero igual pasa con Brasil, es decir, los países, o con Colombia misma, que es el tercer país más poblado de América Latina, no sé si lo sabían, tenemos a Brasil, tenemos a México y luego está Colombia, los países más poblados de la región. Ninguno de ellos tiene hoy una democracia mínimamente aceptable. Mínimamente aceptable. Eso por un lado. Ese primer indicador, entonces, nos estaría demostrando que la salud de la democracia o de la democracia constitucional en América Latina es muy precaria. Es muy precaria. Pero si luego vamos a otros indicadores, vemos que en perspectiva histórica nuestro desempeño no ha sido mucho mejor. Tengamos presente lo siguiente. Tenemos el dudoso honor, los latinoamericanos, de que el país del mundo que más constituciones ha tenido a lo largo de la historia hace parte de este hemisferio. Y es República Dominicana, que suma la no despreciable cifra de 32 constituciones. 32 constituciones a lo largo de 200 años de independencia. Por otro lado, tenemos un caso como el de Bolivia, que es también altamente problemática, pero de otra perspectiva. En 200 años de vida republicana, Bolivia ha tenido más de 200 gobiernos. Es decir, que en promedio los gobiernos en Bolivia se cambian o se sustituyen cada año. Pero quiero pensar en una situación muy interesante que nos obliga a reflexionar mucho sobre qué es lo que está pasando con la consolidación de la democracia constitucional en América Latina. Sí. Que en los últimos 20 años, después de esta oleada de reformas constitucionales que tuvimos en la región, recuerden que a partir de 1986, con la nueva constitución brasileña, América Latina casi en su totalidad, salvo México básicamente, porque México tiene una dinámica diferente. Esa es la reforma permanente de su constitución de 1917 y no el cambio o sustitución del texto en sí mismo. A partir de 1986, casi toda América Latina se embarcó en la producción y construcción de nuevos textos constitucionales. Argentina en el 94, Colombia en el 91, etcétera, etcétera. Uno pensaría que eso tendría que significar una plena consolidación del modelo constitucional. ¿Por qué? Porque se trató de constituciones muy modernas, incluso algunas de ellas, por lo menos desde el punto de vista del lenguaje, reconocidas en su momento como algunas de las más modernas del mundo, o pioneras en el reconocimiento e incorporación de derechos sumamente novedosos. Estoy pensando en la Constitución colombiana, en la Constitución boliviana, en la Constitución ecuatoriana. Pero tristemente,
Estas son realidades que nunca se trasladan del papel a la vida cotidiana. Pienso en el caso ecuatoriano. Ecuador es una especie de perla en el contexto latinoamericano por una cierta estabilidad social, económica y cultural. Un país muy tranquilo, un país muy sereno. Ecuador lleva, después del cambio de constitución, 20 años en una crisis profunda. Primero de orden política, que ha llevado al cambio sucesivo de múltiples presidentes. Recuerden, por ejemplo, que hace poco menos de 2 años, el presidente de la República acudió a una figura muy novedosa en el sistema constitucional latinoamericano, que fue lo que se llama el doble bloqueo. Saben que en Ecuador existe una figura significativa y es que el presidente puede disolver la Asamblea Nacional, pero eso supone que automáticamente él tiene que dimitir. ¿Correcto? Y el presidente hizo eso y dimitió y convocó nuevas elecciones. Eso por un lado la crisis política que además, recuerden, le supuso la caída a una serie de presidentes como Abdalá Bucaram, etcétera, etcétera, que nunca pudieron terminar su periodo. Y de otro lado, Ecuador hoy presenta uno de los índices de violencia social más elevado del continente. Ecuador pasó en los últimos 20 años de ser uno de los países más seguros de América Latina a ser uno de los países más inseguros de la región. ¿O qué decir del caso peruano, que ha tenido 10 presidentes en los últimos 10 años? Acaba de ocurrir una transformación y que actualmente tiene 5 presidentes condenados y detenidos, y que terminó con el suicidio del expresidente, se me escapa el nombre, que se suicidó justo antes de que la Fiscalía General del Perú lo fuera a capturar. ¿O qué decir del señalamiento que se le ha hecho, la imputación que se le ha hecho esta semana al señor Evo Morales por delitos muy graves referidos a la trata de personas? Si solo revisáramos el listado de mandatarios latinoamericanos que fueron elegidos democráticamente por los canales democráticos y hoy están procesados penalmente en todo el subcontinente, la cifra resulta absolutamente escandalosa. Pero podemos pensar en otros indicadores de niveles de pobreza, niveles de equidad, en niveles de seguridad ciudadana. Y quiero señalar entonces ya con esta reflexión en esencia. Creo que los constitucionalistas de América Latina venimos hace muchos años trabajando muy seriamente todos los temas referidos a la dogmática constitucional y de manera muy particular a la dogmática de los derechos humanos. Hacemos numerosos congresos, encuentros, simposios, pero yo creo que tenemos que empezar a replantearnos la pregunta central. Y la pregunta central realmente estaría por indagar si en esta región existen o no condiciones para la plena vigencia de un sistema constitucional. Y la pregunta se hace más acuciante o adquiere mucha más relevancia si uno piensa en lo siguiente. Los países que estaban bajo la égida soviética ingresaron al sistema constitucional solamente a partir de 1990. Es decir, tienen escasamente 35 años de trayectoria en materia de sistema democrático constitucional. Y puedo decirles que con la sola excepción de Bielorrusia, todos estos países hoy se pueden presentar frente al mundo como democracias muy sólidas, muy consolidadas y con sistemas que le garantizan a sus ciudadanos altísimos niveles de seguridad, de tranquilidad, pero también de prosperidad. Entonces yo insisto, algo tiene que estar ocurriendo muy grave en América Latina para que prácticamente ningún país de la región, salvo Uruguay y Costa Rica, que son, me excusan la expresión, desde el punto de vista demográfico y geográfico, casi insignificantes en la región, para que el sistema constitucional y democrático no pueda prosperar en estas latitudes. Sin olvidar, por supuesto, para ir culminando, que América Latina ha sido escenario de fenómenos tremendamente destructivos del sistema democrático constitucional, como las dictaduras militares, que se sucedieron en casi todo el continente, con la sola excepción, paradójicamente,
de México, donde lo digo muy respetuosamente, todos sabemos que a falta de una dictadura militar hubo durante 75 años el entronizamiento de un partido que gobernó de manera monolítica y de manera muy particular el sistema. Te repito, tenemos muchos indicadores, demasiados, que nos demuestran a las claras que estamos lejos todavía de poder hablar de la auténtica vigencia de un sistema democrático constitucional. Formalmente tenemos grandes constituciones, formalmente tenemos constituciones hace 200 años. En materia dogmática tenemos grandes principios, grandes elementos, pero lastimosamente eso no alcanza a trasuntar la realidad y no alcanza a transformar la vida cotidiana de los ciudadanos. Esta era básicamente la reflexión que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero pues haber generado alguna inquietud y no sé si hay alguna pregunta o cuál sea la dinámica del espacio. Doctor Rafael. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Zuluaga Gil. Interesante provocación de reflexiones profundas, como lo ha mencionado, desde su punto de vista muy respetable y siempre con esa magnífica facilidad de disertación. Muchas gracias, doctor Rafael, muy querido, muy generoso. Permite expresarle nuestro respeto, agradecimiento y afecto de siempre. Muchísimas gracias. No, señor. Mucho gusto, doctor Rafael. Muchas gracias. Muy amable.